La verdad detrás de Maduro, Venezuela, AMLO y Trump. Desde hace algunas horas Venezuela se volvió tendencia, pues resulta que ahora mismo existen dos presidentes. Pero, ¿qué está ocurriendo? ¿Qué papel juega México en esto? ¿Y cómo puede afectar a Latinoamérica en un largo plazo? Quédate pues veremos algunos puntos esenciales acerca de todo lo ocurrido y así puedas sacar tus propias conclusiones. El día 23 de enero, el presidente Donald Trump declaró a Juan Guaidó como actual presidente interino de Venezuela, esto después de que el mismo Guaidó se autoproclamara presidente. A partir de aquí se creó un revuelo por todas partes, pues Estados Unidos, como siempre, quiere entrar a la nación venezolana por la fuerza, esto para quitar a Nicolás Maduro del gobierno. Cabe mencionar que lo que está haciendo Nicolás Maduro y las administraciones que ha hecho son realmente malas. Es por esto, junto con otros factores que veremos a continuación, que Venezuela está en crisis. Algunos factores por los que Venezuela tiene una gran crisis es debido a que Estados Unidos ha sancionado una y otra vez a Venezuela con el pretexto de afectar al presidente, pero los únicos afectados son los ciudadanos, esto con el pretexto de que Maduro es un dictador, lo cual es cierto. Sin embargo, así opera Estados Unidos. Primero crea una inestabilidad en el país de su interés y después hace pensar que ayudará a los ciudadanos, pero todos sabemos que la única razón por la que está ocurriendo esto es nada más y nada menos que el petróleo. Por si no lo sabías, en Venezuela se encuentra la reserva de petróleo más grande del mundo. Después de esta sigue la de Siria y todos sabemos lo que está ocurriendo en ese país. Ahora bien, la mayoría de los países están a favor de que Estados Unidos entre por la fuerza a Venezuela, esto para derrocar a Maduro. Sin embargo, ¿cómo esto puede afectar a México? ¿Y cómo puede afectar a largo plazo a los demás países latinoamericanos? Más adelante lo revelaremos bien. En lo que sí estoy de acuerdo es que Nicolás Maduro debe ser destituido de su cargo como presidente de Venezuela, pues, además de las sanciones que ya he mencionado, la principal causa de la desestabilización del país es la mala administración y la corrupción desmedida. Por lo que, lo menos que debería recibir Nicolás Maduro es la cárcel. Como dije antes, no parece correcto que Estados Unidos quiera invadir este país, pues de ser así en un mediano plazo puede pasar lo mismo con México, Argentina o cualquier otro país latino, tal como ocurrió con Panamá. Ahora sí veremos el papel que juega Venezuela. La mayoría de los países apoyan las medidas de Donald Trump, casi todo América lo apoya, al igual que la nación europea. Pero los que no lo apoyan son China y Rusia, esto por diferentes intereses. Junto con estos, México, no por razones de dignidad ni por razones de amistades, sino por la Constitución política mexicana. Como sabemos, la Constitución es la mayor fuente para tomar las decisiones acerca de los ciudadanos y el país. Quédate al final para que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, te lo explique con sus propias palabras. Entonces, muchas personas están creando conspiraciones diciendo que México apoya a Nicolás Maduro, debido a que los países que apoyan a Venezuela son comunistas, creando la idea de que AMLO también es un dictador. Ahora bien, hay que tener en cuenta que el PAN y el PRI estarán esperando su oportunidad de oro. Hace poco se dijo que incluso estaban pagando a venezolanos para que hablaran mal de AMLO. Volviendo al tema, Estados Unidos está presionando de alguna u otra manera para que México acceda a la intervención militar de Estados Unidos. Aún no se sabe bien cómo. Se espera que Trump comience a presionar. Puede ser por medio de aranceles, o quizás por algunos tweets que lleguen a afectar la economía mexicana, por ejemplo el peso o la bolsa de valores. Otra cosa que deberíamos de tener en cuenta es que si Estados Unidos decide entrar a Venezuela de manera arbitraria, puede suceder lo mismo con México o cualquier otro país de Latinoamérica. Esperemos que todo sudeste resuelva de una manera pacífica, es decir, sin la intervención militar, pues esto no sería más que perjudicar al mismo país. La única solución es que los militares dejaran de reconocer a Nicolás Maduro como su comandante supremo. Incluso lo hicieron temblar durante 24 horas, diciendo lo desconocían como presidente. Sin embargo, en una conferencia de prensa señalaron que habían llegado a un acuerdo. Aunque esto lo dijeron los altos mandos, solo falta que los de a pie digan lo mismo, o de lo contrario Maduro será derrocado al fin. Esperemos que esto sea lo que realmente suceda. Esperemos que Maduro sea quitado del poder de la manera que existan menos pérdidas. ¿Por qué Venezuela?
¿Por qué sudeste implica tanto Trump en Venezuela, cuando en otros casos no le molesta acercarse a dirigentes considerados autoritarios? Venezuela está en nuestro continente, creo que tenemos una responsabilidad particular, contestó el consejero de Seguridad Nacional, John Bolton, al tiempo que negaba que Trump mantuviera una relación especial con líderes autoritarios. Lea, Estados Unidos busca que ingresos petroleros vayan a gobierno de Guaidó. La administración estadounidense invoca también la Carta Democrática Interamericana firmada en 2001, que promueve la democracia representativa en el continente. La defensa de la democracia y de los derechos humanos no son, sin embargo, siempre un asunto prioritario en la política extranjera del multimillonario republicano. Trump ha desvinculado a su país de varias organizaciones y acuerdos multilaterales y promete retirar el mayor número posible de soldados estadounidenses desplegados en el extranjero. Washington no puede ser el policía del mundo, alega. Buenos días, señor presidente, servidor Carlos Pozos, de Líderes Mexicanos y Petróleo y Energía. Son dos preguntas. La primera pregunta es, y le pediría de lo que usted dice, que se haga una auditoría, una investigación a PMI Internacional. Va a encontrar muchas cosas. Pemex, el huachicol, apenas es la punta del iceberg. Es un cáncer, una metástasis en Pemex, señor. Hablaba ahorita de fertilizantes, bancos, hospitales, todo Pemex, señor presidente. Mi segunda pregunta es, usted como presidente emanado de la izquierda mexicana, ¿se ofrecería a dialogar con Nicolás Maduro? Si lo ha hecho, y preguntarle si ya leyó usted los artículos 223 y 350 de la Constitución de Venezuela. Eso es todo. Muchas gracias. Acerca de lo primero, pues vamos a limpiar de Pemex de corrupción y la Comisión Federal de Electricidad y todo el gobierno, Vamos poco a poco. Algunos dicen que con mucha prisa, pues no, es que tenemos mucho trabajo que hacer en esa materia. Pemex Internacional, desde luego, requiere una revisión a fondo, porque incluso llegó a ser independiente del Estado mexicano, funcionaba como una empresa privada, sin control, sin que tuviese que rendir cuentas, sí, desde hace tiempo, y no solo es la refinería que se tiene en sociedad en Estados Unidos, es que la compra del combustible no se transparentaba, y eso lo vamos a hacer, vamos poco a poco. No conozco esos artículos de la Constitución de Venezuela, sí conozco el artículo 89 de nuestra Constitución, la fracción 10ª, que establece que en política exterior nos debemos de conducir con los principios de no intervención, de autodeterminación de los pueblos, de solución pacífica de las controversias. En esto que está pasando en Venezuela, yo apoyo la postura asumida por la Secretaría de Relaciones Exteriores, lo que externó el día de ayer el secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, que como podría solicitarse una aclaración sobre esta postura, le pedí, ojalá que esté todavía por acá, que nos acompañara en la reunión de la mañana y que, miren, por si se necesitaba. Pero antes de darle la palabra a Marcelo, quedamos, había otra. Que si se ofrecería usted a ser interlocutor con Nicolás Maduro. Es lo mismo, que sí, tiene que ver, es lo mismo. Se lo dejamos aquí a Marcelo. Con su permiso, señor presidente, señoras secretarias, oficial mayor de la Secretaría de Hacienda. Amigas, amigos, sí, efectivamente la posición que adoptamos, que ya es de su conocimiento, en primer lugar está basada en los principios constitucionales de la política exterior mexicana, artículo 89,
México no va a acompañar el desconocimiento, que por cierto lo que pasó ayer es algo que tiene muy pocos precedentes en cuanto a que se desconozca al gobierno de un país y se reconozca a otra autoridad al mismo tiempo de esa forma. Entonces México fijó una postura de conformidad con la Constitución. Nosotros no vamos a acompañar ninguna acción de esa naturaleza. Desde luego que nos preocupa la paz, los derechos humanos, las libertades, y coincidimos con la Organización de las Naciones Unidas, en primer lugar, respecto a que necesitamos hacer esfuerzos para reducir tensiones, evitar un escalamiento que lleva a la violencia y rechazar cualquier tipo de violencia política. También compartimos, y ayer tuvimos conversaciones con el gobierno del Uruguay, con quienes hemos sostenido posiciones similares en las últimas semanas. Nosotros no estamos buscando otra cosa más que el que se pueda avanzar hacia diálogo y paz. Coincidimos con Uruguay, pero también con otros países del mundo, y sobre todo con la Organización de las Naciones Unidas. Entonces México va a seguir esa postura, en síntesis, no intervención, y disposición a contribuir con nuestro granito de arena a cualquier proceso que lleve a paz y diálogo. Esa sería la posición mexicana. Entonces, si se le pide al presidente de México, ¿se intervendría? Aquí enfrente. Sí, Juan Pablo Pineto de Bloomberg News. Respecto de ese punto, justamente, en el comunicado de ayer, la Secretaría dice que está en sintonía con varios organismos, incluyendo a la Unión Europea. Sin embargo, la Unión Europea fue bastante más explícito en el comunicado de ayer. Ellos piden elecciones libres y creíbles en Venezuela. Preguntarle entonces si ustedes están de acuerdo con ese punto. Y en respecto al llamado al diálogo, ¿cómo se dialoga con alguien que es un dictador, que no ha querido dialogar en las ocasiones anteriores? Bueno, yo le diría que vamos a tener diálogos en estos días con varios países de la Unión Europea, pero el punto esencial es que buscaríamos varios países del mundo, o coincidimos, para empezar la Organización de Naciones Unidas, que nos representa a todos, coincidimos en que cualquier paso que pueda llevar a diálogo y finalmente paz es algo que vale la pena. Hoy sería muy rápido, muy pronto, para poderle yo dar a usted detalles de las posiciones de toda la Unión Europea. Por cierto, estaban ayer recabando información también, igual que nosotros. Entonces estaremos informando los próximos días qué evolución tiene, pero por lo pronto la disposición mexicana es esa. Por favor. Pedido de elecciones. Vamos a ver, no sé todavía en qué consiste lo que ellos están pensando. Lo voy a consultar con ellos. Nadia Sanders de México.com. Preguntarle, canciller, el personal diplomático mexicano en el país, en Venezuela, ¿qué acciones están tomando? ¿Cuántos mexicanos hay en Venezuela? Si hay alguna situación de riesgo en el país. ¿Y cuántas horas o días define usted que serán definitorias en el destino en el país, la situación en este país? Mire, México tiene, como ustedes saben, un encargado de negocios, ya tiene tiempo así. Fue una disposición que se tomó en el gobierno anterior. Entonces tenemos nuestra representación diplomática abierta, funcionando para atender a todas y a todos los mexicanos que lo necesiten, así como para representar a México en ese país. Respecto a la segunda pregunta, bueno, es muy difícil saberlo, porque entraríamos ya en una especulación política. Lo que importa hoy por hoy es buscar, como lo señaló el secretario general de las Naciones Unidas, que se evite un enfrentamiento y violencia política, y ojalá que pueda haber diálogo. Por eso no depende de México, claro. Por favor. ¿Qué tal, secretario? Carolina Tolaguirre, de Noticieros Televisa. Preguntarle, en tanto se resuelve esta situación en Venezuela, ¿en este momento México reconoce a Nicolás Maduro como el presidente? Sería la pregunta, ¿sí o no? Nosotros tenemos relaciones diplomáticas con Venezuela y tiene un gobierno constituido y no vamos en este momento a proceder a romper relaciones o desconocer ese gobierno. Por allá, por favor. Buenos días, canciller Cihuatl Zúñiga, de Grupo ASIR. Me gustaría saber si México está en la intención, podría y querría ser como una especie de sede para pláticas por la paz en este tema de Venezuela. Bueno, no nos lo han solicitado, reaccionaríamos en función de ya algún planteamiento específico, por hoy no existe. Pero podría ser, México tiene México la lo ha facultad. sido tradicionalmente, es un país que siempre ha sido considerado como un punto en donde se pueden llevar a cabo conversaciones, pero hoy por hoy no existe ese planteamiento todavía.
Buenos días, canciller. Mariana León, del Financiero. Preguntarle, ¿ustedes tuvieron alguna especie de comunicación ayer con el gobierno de Venezuela, con el gobierno de Nicolás Maduro? ¿Qué se dijeron entre los dos gobiernos? Y también, no se tiene una cifra exacta de los mexicanos que están en Venezuela, entonces, y una más, el exhorto que hacen ayer al diálogo, ¿podría cambiar? ¿No se descarta que cambie entonces para pedir elecciones libres, que respeto a los derechos humanos? ¿Esto podría cambiar? Gracias. Siempre hemos planteado que nos interesa que se respeten los derechos humanos y las libertades, siempre lo hemos dicho. Y respecto a procesos políticos, pues primero tenemos que ver cuáles van a ser los planteamientos de Naciones Unidas y de otros países. Y no hemos todavía establecido ninguna relación, ni ayer tuve comunicación ni con el gobierno de Venezuela, ni con la oposición. Pero no lo hemos tenido. Y respeto a derechos Bueno, humanos. le comentaba yo que eso es uno de los temas que se van a dialogar en las próximas semanas. México va a estar muy atento a cómo evoluciona. Última pregunta, porque si no el presidente me va a decir que ya le deje su conferencia. A ver, tú por favor. Buenos días, Misael Zavala del Universal. Yo quisiera preguntarle, secretario, en cualquiera de estos dos escenarios de que Maduro siga como presidente de Venezuela o si logran derrocarlo junto con algunos gobiernos bueno, seguiría Juan Guaidó como presidente, digamos, en ese escenario, México continuará con las relaciones con Venezuela normales como ha venido sucediendo. Y también para el presidente, no sé si me pueda contestar una pregunta, la Secretaría de Energía tiene abierta una investigación por la adjudicación de 3 empresas, a contratos a 3 empresas de las plantas de hidrógeno de las refinerías de Tula, Cadereyta y Madero. El tema es que después de la venta de estas plantas, Pemex ya debe de comprar el hidrógeno a estas empresas por 2.7 millones de dólares mensuales, digamos, y no sé si se investigue ya en este caso al extitular de Pemex, que es Carlos Treviño, pues los contratos se firmaron durante su administración como director de Petróleos Mexicanos, o si hay alguna investigación abierta por parte, digamos, del gobierno federal. Gracias. México mantendrá abiertas relaciones con el actual gobierno de Venezuela, así como su sede diplomática, y ya con los acontecimientos que ocurran en los próximos días, para no entrar en especulaciones, ya le informaríamos qué decisiones tomaríamos. Hoy por hoy la decisión es esa, y segundo, tan nos preocupan libertades y derechos humanos que por eso pensamos y exhortamos a que haya un diálogo inmediato, que evite una escalada de violencia, como bien lo señaló el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, con quien coincidimos.